encontrarás, escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les saludamos con el gusto de siempre, deseando para todos un fin de semana lleno de la bendición, del favor y de la presencia de nuestro Dios. Queremos invitarlos a poner nuestro tiempo delante del Señor. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar juntos nuevamente. Queremos rogarte que nos ayudes a que esta grabación pueda ser de bendición y utilidad para la vida de todos aquellos que decidan recibirla. Te damos gracias por cada hogar, por cada familia que se está conectando a esta señal. Y también te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que puedan tener en su corazón este anhelo de conocerte y de entenderte, puedan tener la dirección necesaria para poderse acercar a quienes, como nosotros en esta ocasión, estamos compartiendo tu verdad a través de las diferentes redes, a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos en nuestra vida. Te damos pues muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, y queremos pues simplemente darte gracias y pedirte que tu Espíritu nos guíe en esta transmisión. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Nuestro mensaje en esta tarde lleva por título Donde hay dos o tres. La palabra nos enseña en el libro de Mateo lo siguiente. Dice párrafo 18, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Qué gloriosa declaración del Señor, que nos permite saber que donde hay tan solo dos o tres personas reunidas con el ánimo determinado de darle gloria a nuestro Dios, podamos nosotros tener la certeza, la convicción de que Él mismo se manifieste. En inicio nos referimos a lo que sucede en la actualidad dentro del contexto de la fe, específicamente en la fe cristiana. Pues, ¿acaso hay otra fe? Ciertamente, no una, sino muchas más. Y en esta ocasión queremos enfocarnos en las palabras de Jesús referidas por Mateo que acabábamos de leer. Aún en el ámbito de la fe, vivimos en una cultura que exalta las grandes multitudes, los números de más de 5 cifras y las grandes concentraciones multitudinarias. Se piensa que para que Dios se manifieste en un lugar o en un evento, tiene que ser en grandes congregaciones, grandes eventos, donde participe multitud de creyentes. Sin embargo, Jesús enseñó algo profundamente poderoso. La presencia de Dios no depende del número de congregantes, la forma de los ministerios o la popularidad de determinadas personas. Tampoco de la virtud de aquellos que interpretan los tiempos musicales, sino de la unidad que se establece cuando su gente se congrega en su nombre y también bajo su exclusiva autoridad
y dominio. Jesús no dijo que 2 o 3 mil personas fueran suficientes para atraer su presencia y la manifestación de sus gloriosos hechos. De hecho, redujo bastante el nivel mínimo requerido para que esto suceda. Él enseñó 2 o 3 y ya. Donde hay 2 o 3. Donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, suceden 3 eventos extraordinarios. Primero, el Señor manifiesta su presencia. El Señor manifiesta su autoridad. Y el Señor manifiesta su poder. En la Biblia vemos que muchas de las mayores intervenciones de Dios comenzaron solo ante algunos cuantos. Esta reflexión nos permitirá entender que cuando 2 o 3 se reúnen verdaderamente en el nombre de Jesús, el cielo se manifiesta. Donde hay 2 o 3. Donde hay 2 o 3 reunidos en su presencia, el Señor manifiesta su presencia. Leímos en Mateo 18, verso 20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. La palabra que se utiliza en el idioma original griego para señalar esta reunión es sunago, que significa ser guiados juntos, reunir o convocar, acompañar, reunir, juntar, conducir, también acoger. Esto es un concepto que se utiliza en 62 ocasiones en total en las Escrituras. Por ejemplo, en el párrafo 32 del capítulo 25 de Mateo, en donde leemos: todas las naciones o grupos étnicos se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Notemos que Jesús no dijo donde haya miles, dijo simplemente donde haya 2 o 3, y esta es la revelación de un principio espiritual de la mayor importancia. La presencia de Dios se activa en la unidad espiritual. Cuando dedicamos nuestro tiempo de reunión, lo hacemos con la certeza de que el importante en medio de nosotros es Él. Él es quien nos convoca, Él es quien preside, Él es quien le da sentido al hecho de estar reunidos. Reunirnos en su nombre implica, pues, que estamos bajo su autoridad, que perseguimos su propósito, que estamos en unidad con un mismo corazón. Cuando nos reunimos en su nombre, no estamos llevando a cabo una reunión social, que eso ojalá y todo el mundo lo pudiera entender así, sino que es una reunión espiritual, en donde por su presencia pueden suceder cosas verdaderamente extraordinarias. Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento con David, futuro rey de Israel, y Jonatán, hijo de Saúl, rey de Israel, aún en funciones. Estamos considerando lo que nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 18. A partir del párrafo primero, la Escritura nos dice así: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Y no es amados, la definición que el Señor nos da con respecto del segundo mandamiento. Bien dijo Jesús, el primero y más importante: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
David y Jonatán fueron dos hombres unidos por un gran vínculo en el Señor. Aunque todo el reino de Israel estaba en conflicto, esta unidad atrajo el favor de Dios sobre David. Dios muchas veces comienza su obra con las relaciones sinceras. En nuestro caso personal, nuestra reunión fue una unión que se basó en el gran amor que nos unió prácticamente desde el principio de nuestra amistad. Estoy hablando de mi esposa y su servidor. A pesar de que no llevábamos nuestra relación de la manera correcta, debo reconocerlo, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permitió fundar una familia y entregarle al mismo tiempo nuestro corazón para iniciar en nosotros una transformación que nos ha permitido amarlo y servirle por más de 47 años, donde hay dos o tres. En el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. ¿Por qué? Pues porque el principio que Dios establece es que donde hay dos o tres, no se necesitan tres forzosamente. Dice donde hay dos o tres. Entonces, en este caso, esta referencia nos permite entender que Jesús mandó a sus discípulos en comisiones de dos en dos. En la versión de Marcos, del Evangelio de Jesús, escuchamos lo siguiente, párrafo 7, capítulo 6. Reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Posiblemente en nuestros términos actuales, el deseo de abarcar a mayor número de personas indicaría que fueran enviados de manera individual. En vez de que vayan dos al mismo lugar, pues que se aproveche el tiempo y que vayan a diferente sitio, con diferente rumbo, con diferente meta que alcanzar. Sin embargo, Jesús sabía el poder del acuerdo entre dos, y por esa razón es que los envió de dos en dos, para que así visitaran en su nombre las diferentes localidades que Él quería impactar con su palabra. De dos en dos, y les dio autoridad. Jesús no los envió solos, sino en parejas, porque cuando hay dos o tres en unidad, la presencia de Dios respalda la obra encomendada, donde hay dos o tres. Donde hay dos o tres, hay un acuerdo espiritual. Antes del versículo 20 que leímos al inicio, Jesús dijo algo muy poderoso. Estamos hablando del párrafo 19 de Mateo 18. Dice así: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. ¿Acaso es muy difícil, será muy difícil entender este principio? Se trata de tener acuerdo entre dos seres humanos que por naturaleza son inteligentes, creativos y astutos. Sin embargo, lo que evita el acuerdo es el yo. El egocentrismo es como el que podemos apreciar de manera continua en la sociedad, porque es sencillo entender por qué los matrimonios y las familias se desintegran. ¿Acaso no podemos entender la premisa que Dios ha establecido? Solo se necesitan dos. ¿Cuántos más? Tres. ¿Qué es lo que se ve de manera constante en todos lados? Personas que hasta cuando se sientan a comer supuestamente juntos,
están cada uno en su dispositivo móvil, haciendo quién sabe qué. Y aquí podríamos nosotros hacer un llamado a las personas que están escuchando este mensaje. Mientras estén escuchando este mensaje, les invitamos a que aprovechen este tiempo dedicando su potencial de atención a lo que aquí se está diciendo. Ciertamente, nosotros quizás, para muchos de ustedes, seamos personas totalmente desconocidas. Seguro habrá quienes nos vean por primera vez, a quienes les saludamos, por supuesto. Pero ante la opción de recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y distraernos con toda esa serie de información fortuita que espontáneamente surge una tras otra en nuestros dispositivos móviles, es perder la oportunidad de recibir lo que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que Dios quiere hablar a nuestra vida, Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Y bien lo dice la carta a los Hebreos desde el principio, Dios se ha comunicado, ha estado hablando al ser humano desde los principios de la humanidad. Y lo hizo ciertamente en algún momento directamente de persona a persona, como lo leemos en la Escritura. Después Dios utilizó a sus profetas, hombres, mujeres, que hablaban directamente de parte de Dios un mensaje claro para el pueblo que Dios había escogido. Pero finalmente llegó al final del tiempo de los profetas, llegó Jesucristo, su propio Hijo, y a través de su vida, su ministerio, su enseñanza, su sacrificio y aún su resurrección, nosotros recibimos el mensaje que es de la salvación por la fe en Cristo. De manera, amados, que Dios se ha estado comunicando con el ser humano desde el principio de la humanidad hasta nuestros días, incluso sigue haciéndolo. Pero la tecnología nos ha dado acceso a una infinidad de recursos que están a disposición, que están a nuestra disposición a distancia de un clic. Pero, amados, es el colmo. Los hijos no conviven con sus padres. Los padres no conviven con sus cónyuges ni con sus hijos. Todo lo que estos dispositivos ofrecen parece ser siempre más importante, más relevante que brindar la atención a las personas con quienes se convive. Y esto, amados, no debería de ser. En esta escritura, el Señor nos revela una clave de índole espiritual. La palabra que se traduce en el original para acuerdo es symphoneo. ¿Les suena conocido? Symphoneo. Lo primero que yo pude pensar cuando vi esta palabra, cuando estaba yo en esta, llamémosle iniciativa de considerar la palabra que Dios tenía para compartir en esta ocasión. Lo primero que consideré fue aquellas sinfonías, aquellas melodías en perfecta coordinación, en perfecta estructura, sinfonía, conjunto de sonidos. Y ahora que estamos viendo esta escritura, en donde el Señor nos dice el por qué puede haber un acuerdo sobrenatural entre dos personas para que Dios pueda manifestar su gloria a través de la vida de ellos. Nos dice, pues, la palabra que se utiliza en acuerdo es symphoneo. Y por lo tanto, pues ahí podemos nosotros saber
que todo lo que tenga que ver con sinfonía, con sinfónico, pues proviene de este tipo de raíces del idioma griego. Esta palabra sinfoneo, de acuerdo con la definición del diccionario de la lengua, dice que es ser armonioso, concordar, con ser adecuado. Y es así, con ese principio, que una orquesta sinfónica, por ejemplo, debe funcionar, en donde cada ejecutante colabore en armonía y unidad y propósito para la interpretación de una pieza o un tema musical. El acuerdo también puede ser en contra de los deseos del Señor. Tal fue el caso de Ananías y Zafira, quienes se pusieron de acuerdo para tratar de engañar, amados, tratar de engañar al Espíritu Santo, como si eso fuera posible. Todo esto está narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Vamos a leer ahorita en el capítulo 5, pero ¿cuál fue el antecedente de esto que se dice a partir del párrafo 9? Bueno, pues sucede que en aquel tiempo, en el inicio de la iglesia de Cristo, hubo un acuerdo entre los participantes, entre aquellas personas, familias que estaban siendo atraídas por la palabra del Señor Jesucristo después de su muerte y resurrección, que se empezaron a interesar los unos por otros de tal manera que procuraban que todo mundo pudiera tener siempre lo necesario. Y entonces, por iniciativa del Señor, a través de sus discípulos, se llegó a la conclusión de que era sano, de que era saludable, conveniente para la unidad de propósito de la iglesia, que todos aquellos que tuvieran una propiedad pudieran traducirla en recursos financieros, esto es, en monedas, que las pudieran vender para que al juntar todos esos recursos de la venta de uno, de la venta del otro, pudiera haber suficientes fondos para que toda la comunidad de fe, esa comunidad de fe inicial, algunos le llaman en esos términos la iglesia primitiva, que estaba surgiendo de la predicación de la palabra del Señor en el primer siglo, todos tuvieran lo necesario, que no hubiera esos grandes contrastes entre quienes tienen demasiado y quienes no tienen ni lo mínimo necesario. Ahora, ¿era esto alguna forma de socialismo? ¿Jesús estaría predicando con una bandera roja y negra? No, amados. Simplemente que ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Evidentemente, la única diferencia que establece el Señor entre seres humanos es su identidad sexual. A los hombres nos da la capacidad de engendrar. A las mujeres Dios les da la capacidad de concebir y de permitir que en su organismo se desarrolle un ser independiente, completamente nuevo, dentro de su seno, para que puedan ellas finalmente, al término de esa gestación, poderles dar a luz. Y esa fue la manera como Dios diseñó la propagación de la humanidad. Ahora, esa diferencia Dios la estableció. No es en el momento del parto en donde un bebé adquiere su identidad sexual. La identidad sexual se adquiere en el curso del desarrollo del embrión. Hay un momento específico en donde habitualmente se manifiestan esos caracteres sexuales secundarios o primarios que dan como resultado que al final del embarazo
se pueda conocer si el bebé nacido es de sexo masculino o es de sexo femenino. Pero no es una cosa improvisada, no es algo que se le ocurre al ginecólogo, no es algo que puede decir uno de los asistentes, ay, pues es que en el momento último del nacimiento yo pude lograr que fuera hombre o que fuera mujer. No, amados, eso es algo que ya se trae dentro de la naturaleza, dentro del paquete diseñado por Dios para cada uno de nosotros, seres humanos. Entonces, Dios quiere, Dios determinó nuestra identidad sexual. Y por eso es que resulta tan difícil comprender que alguien se rebele contra su naturaleza personal, contra su identidad personal. Pero bueno, el acuerdo también puede ser en contra de los deseos del Señor. Y por ejemplo, respecto de lo que estamos hablando por un lado Ananías y Zafira, ahorita vamos a ese ejemplo, pero con respecto de los bebés y la formación de identidad sexual de los bebés, pues ahora resulta que a los 13 años, a los 14 años, a los 20 años o a los 50, el ser humano quiere determinar que ya no quiere ser la persona que nació, quiere ser una persona diferente, con otra identidad. Entonces, el acuerdo, y pues ahí lo que vemos durante todas esas manifestaciones y desfiles que se hacen a nivel mundial de personas inconformes con su identidad sexual, podemos nosotros ver que también existe la forma de acuerdo para ir en contra de los deseos del Señor. Pero volvamos al ejemplo de Ananías y Zafira. Entonces, la iglesia estaba proponiendo, no la iglesia, la institución tradicional que conocemos, que se viste de púrpura y escarlata, sino que la iglesia naciente, la iglesia de Cristo, el grupo de creyentes en Jesucristo, que se estaba conformando en el primer siglo después de la resurrección de nuestro Señor. Y entonces acordaron que los bienes de entre todos se pudieran comercializar para que hubiera lo suficiente para que todos, cada uno de los que participaban en esta reunión de fe, pudieran tener lo necesario. Entonces, en esos términos, leemos lo que nos dice capítulo 5 del libro de Hechos en el párrafo 9. Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esa manera? Y aquí hago una pausa. ¿Cómo consintieron que podían engañar al Espíritu Santo? Lo que sucedió con ellos fue que tenían una propiedad y cuando la vendieron, entre ellos decidieron entregar para la administración de la iglesia, entregar solamente una parte y ellos reservarse otra parte. Pues con esto ya ven que le podríamos considerar su ahorro para el retiro de Ananías y Zafira. Ellos solitos lo organizaron y se lo procuraron. Sin embargo, a la hora de que presentan el importe restante ante los discípulos, el Espíritu de Dios los acusó. El Espíritu de Dios reveló en el corazón de los discípulos, en este caso Pedro, reveló el Espíritu de Dios, que ellos estaban engañando al Espíritu o intentando engañar al Espíritu del Señor. Y entonces Pedro, perdón, con ese denuedo que le caracterizaba para hacer las cosas de una manera impulsiva y a veces hasta violenta, dice: ¿cómo es posible que pudieran ustedes siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también
te sacarán cargando a ti. ¿Qué había sucedido? Pues que cuando llegó Ananías a entregar esa cantidad disminuida, de una manera unilateral, llamémosle así, porque no habían consultado con los discípulos del Señor si era correcto lo que ellos pretendían. Cuando entregaron esa cantidad, pues del Señor le retiró su hálito de vida a Ananías y cayó muerto. Y entonces, bueno, pues se murió este hombre por su decisión de querer engañar al Espíritu Santo y se lo tuvieron que llevar a enterrar. Y entonces llega esta mujer, llega esta Safira, como ay, por aquí debería de estar mi marido. Pues sí, pero pues ya se descubrió tu teatrito. Y los muchachos que están a la puerta, que ya llevaron a enterrar a tu marido, ahora te van a llevar a ti. Eso es lo que sucedió en esta situación. La palabra acuerdo, bueno, para no dejar trunco el tema, simplemente Safira también murió. También murió ahí en la presencia de los discípulos por tratar de engañar al Espíritu de Dios. La palabra acuerdo, como ya vimos, implica armonía, unidad de propósito y unidad de fe. Y dice la Escritura, donde hay 2 o 3. Sabemos que hay muchos que oran, pero no todos oran estando de acuerdo. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la actitud de Josué y de Caleb, quienes confrontaron a los otros 10 espías que habían reportado tragedia ante la imponente presencia de los moradores de la tierra prometida. Aquellos 10 estaban de acuerdo en lo malo, lo que se contraponía a lo indicado por Dios. En el capítulo 14 del libro de Números, a partir del párrafo 6, leemos lo siguiente. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. 10 fueron emisarios del enemigo, sembrando miedo en el pueblo. ¿Por qué? Porque vieron gigantes, porque vieron gran oposición. Dijeron, esto va a estar en chino, no vamos a poder tomar la tierra. Y entonces eso fue lo que reportaron, infundiendo temor en todo el resto del pueblo. 10 fueron emisarios del enemigo, sembrando miedo, pero ellos 2 lo contrarrestaron con su fe. ¿Quiénes 2? Josué y Caleb. Ellos dijeron en el párrafo 8, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. 2 que se pusieron de acuerdo permitieron que la gloria y el poder de Dios se manifestara en la ocupación de la tierra prometida. Los otros 10 murieron en el desierto. Ellos 2 sí entraron en la tierra prometida. Dios honra el acuerdo de los que creen. Amados, tenemos que creer. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Recientemente enfrentamos una situación delicada. Mi esposa había tenido molestias en una pieza dental por un periodo prolongado, que finalmente decidió que debía atenderse en el área dental de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS. Este es un relato que ya hemos comentado con algunos de ustedes que nos han hecho favor de interceder por nuestras causas. Y que le damos muchas gracias a Dios por tenerlos, por contar con ustedes. Y bueno, sucedió una situación difícil que llegó al punto en el que, teniendo un gran malestar, mi esposa pues fue recetada por
la persona, por el médico que la trató inicialmente, para que pudiera contrarrestar una infección que traía en su encía, en la pieza en cuestión, que pudiera contrarrestar la infección que ya se había desarrollado a través del antibiótico. El antibiótico es algo que le destruye de una manera muy fuerte su flora intestinal, sus diferentes capas en el estómago. Le causa mucho daño el antibiótico, pero sabemos que es necesario para hacer determinados tratamientos. Entonces, después de una semana de estar tomando un tratamiento de antibióticos, llegó ya lista, hecha la idea de que ya iban a poderle hacer la extracción. Pero en el momento de hacer la extracción, en el momento de considerar su presión arterial, pues resulta que la presión arterial de mi esposa era superior al promedio necesario. Y entonces se negaron a hacer la extracción, alegando que podría haber un grave riesgo de hacer esa extracción, estando en esa condición su presión arterial. Finalmente, después de mucho tiempo de estar esperando ahí, recurrimos a un médico particular con el mismo propósito, y el médico particular coincidió en que también resultaba muy difícil que pudiera él hacer la extracción, pero que la podía hacer si nosotros estábamos conscientes del riesgo que representaba una posible hemorragia al momento de intentar extraer esa pieza, que nos podría haber llevado incluso a la necesidad de hospitalizar a mi esposa si esa situación tuviera lugar. Entonces, bueno, pues ahí necesitábamos nosotros el acuerdo. Tere estaba convencida, Tere tenía su confianza puesta en el Señor, de que no iba a suceder eso. Y yo estaba perfectamente bien claro de que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, pues el Señor se manifiesta y el Señor interviene. Y entonces en ese momento nos dieron a firmar un documento, lo firmé con toda certeza y esperando en el Señor, conociendo que Dios estaba con nosotros en esa situación, por difícil que aparentaba ser. Finalmente pudieron extraer esa pieza en un lapso de unos 40 minutos y el término de la extracción, el comentario del médico dice: está todo muy bien, no hubo ninguna complicación. Bendito sea Dios. A partir de ese momento empezó mi esposa a retomar su bienestar, un bienestar que venía disminuido por el último mes. Entonces, le damos gracias a Dios de la manifestación del acuerdo, del poder que hay en el acuerdo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pues esa es una cosa muy sencilla. Pues sí, lo importante es que si nos ponemos de acuerdo y vemos el buen resultado en aquello que es sencillo, que también podamos tener la certeza de que podemos tener el resultado favorable si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, que es de lo que se trata nuestro mensaje en este día. Muy bien, gracias a Dios. Un ejemplo más, con eso vamos a concluir. Un ejemplo más en el Nuevo Testamento. Pedro y Juan en el templo. Por cierto, déjenme decirles que tengo un queridísimo amigo de nombre Pedro Juan, así como lo vemos junto en la Escritura, pero así se llama él, Pedro Juan. Un muy querido amigo al que le guardo un gran cariño y respeto. Y bueno, simplemente le doy gracias a Dios por su vida y declaro bendición sobre él donde quiera que se encuentre. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Están Pedro y Juan en el templo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos tenemos este testimonio. Verso 1. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Esto es, había un principio, una convocatoria a la oración y ellos asistieron unánimes en esa unidad de propósito y de fe.
Mientras, dice el párrafo 2, mientras se acercaban al templo, llevaban cargando, no ellos, sino otras personas, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días ponían a ese hombre junto a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Recordemos que los comerciantes saben bien que todas las personas que asisten a centros religiosos o centros de fe consideran que los asistentes a esos lugares son personas que tienen un corazón sensible a la necesidad de los demás, y por eso ponen a sus vendedores, a sus a las personas en necesidad, pues para que pidan a todas estas personas, considerando que serán más sensibles a su necesidad que ponerlos en cualquier otro lugar de una ciudad. Bueno, entonces, dice el párrafo 3, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente, o sea, ambos, acuerdo, comunión de fe. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. Y el hombre fue sanado. Aleluya. No fue una multitud parando por ese minusválido. Fueron simplemente dos personas en acuerdo, en unidad de fe, en unidad de propósito, en el nombre de Jesús. Y el cojo fue sanado. Donde hay dos o tres. Muy bien, pues queremos darle gracias a Dios por este tiempo que hemos podido considerar en su presencia. Esta ocasión ha sido una transmisión distinta por diferentes circunstancias, pero le damos muchísimas gracias al Señor por ti, que hoy nos acompañaste en este mensaje. Y si tú eres una persona que nunca has conocido al Señor, nunca te has comprometido con Dios de una manera personal, de una manera seria, te queremos invitar a que en esta hora nos acompañes en una declaración de fe, en donde puedas tú entregar tu vida al dominio, a la autoridad, al señorío de Jesucristo, el Señor y Salvador de todos quienes así lo quieren. Entonces, si es tu decisión en esta hora, por favor, acompáñanos con esta declaración de fe y dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y por permitirme entender el poder que hay en el acuerdo de dos o tres personas, porque tú te manifiestas, y donde tú te manifiestas hay poder y hay gloria y hay situaciones de orden maravilloso, sobrenatural, que suceden por la fe que tú has puesto en el corazón de cada uno de quienes te buscan. Por eso hoy reconozco, Señor, que he pecado, reconozco que te necesito, y por eso te ruego en esta hora que me perdones de toda mi maldad, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Hoy te recibo en mi corazón y te doy muchas gracias por permitirme ser uno más de tus hijos, de tus hijas en esta tierra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez, queremos darles una gran felicitación, darles la más cordial bienvenida a la familia del Señor. Sabemos que no es
pues entonces una situación de orden religioso. No, aquí estamos de una manera práctica para conocer al Señor en los términos que Él mismo propone a través de su palabra. Ustedes que acaban de hacer esta entrega de su vida, les recomendamos que hablen con Dios cada día, así como estamos platicando en este momento. Hablen con Dios, Él les escucha. Y más ahora, después de haber hecho este compromiso, Él les escucha. Pero también Dios quiere que ustedes le escuchen. Y la forma más habitual en la que Dios se manifiesta su voluntad y su dirección para nuestra vida, es a través de su palabra. Entonces les animamos a que entreguen, a que determinen un tiempo cada día para leer lo que Dios tiene para decirles a través de su palabra, la Biblia. Les recomendamos, si nunca lo han hecho, que comiencen con el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Bien, y lo demás, que permitan que otros más sepan que en Cristo hay una oportunidad de vida especial para todo aquel que lo desea. Entonces, que Dios les bendiga y muchísimas felicidades. Y bueno, pues a los demás que ya hemos tenido una relación con el Señor por algún tiempo, aunque sea breve, pues ¿cuál es la convocatoria que hoy nos está haciendo el Señor? La convocatoria consiste en que podamos nosotros entender el poder que hay en la unidad de fe, en el acuerdo que podemos tener con nuestros hermanos en el Señor, aunque seamos solo 2 o 3. Podemos nosotros pedir al Señor cualquier cosa y Dios nos la dará. Eso es lo que Dios nos promete. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto muy presente porque vienen días, próximamente, vienen días, amados, en los que las cosas no van a ser muy fáciles para nadie. Pero nosotros en Cristo podemos tener esa facultad, podemos tener ese recurso sobrenatural que la gente del mundo no tiene, porque no lo conoce, porque no lo sabe, o porque lo ha rechazado, habiendo tenido la oportunidad de saberlo. Entonces, le damos muchas gracias al Señor porque podemos nosotros aprovechar el acuerdo que podemos tener entre nosotros para facilitar la manifestación gloriosa del poder de Dios en nuestra vida. Terminamos hablando con nuestro Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas el potencial enorme que tenemos como hijos e hijas tuyos de ponernos de acuerdo para no demandar, porque no somos quienes para demandarlo, pero para rogarte por algún tema en particular, sea de salud, sea de trabajo, sea de economía, sea de relación personal entre familiares. Te damos muchas gracias porque tú nos permites tener esta conciencia de la unidad en la fe y saber con toda certeza que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú te manifiestas poderosa y gloriosamente. Gracias por esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amados, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su compañía. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
necesitas el mensaje de la vida